Es la barrera invisible que nos impide ver la realidad tal como es. Nos encierra en una ilusión donde creemos que somos lo que poseemos, lo que logramos o lo que los demás piensan de nosotros. Pero cuando más nos aferramos a esa falsa identidad, más sufrimos, porque la vida es cambio y el ego teme al cambio. Reducir el ego no significa destruirlo, sino comprender que no somos sus pensamientos, ni sus miedos, ni sus deseos. Somos la conciencia que observa, la esencia que trasciende. Cuando el ego deja de gobernarnos, empezamos a vivir con verdadera libertad, sin la carga del yo y sin sus exigencias. Solo entonces, la paz y la felicidad dejan de depender de lo externo y se convierten en nuestro estado natural. Gerardo Schmedlin. Bienvenido a esta primera lección del ego reductor, un viaje de autoconocimiento que te permitirá entender cómo el ego ha dirigido tu vida hasta ahora y cómo empezar a liberarte de su dominio. Pero antes de profundizar en cómo reducirlo, primero tenemos que entender qué es realmente el ego y por qué nos mantiene atrapados en una vida llena de expectativas, miedos y sufrimiento. ¿Qué es el ego y por qué nos controla? El ego no es un enemigo ni un demonio que hay que eliminar. En realidad, es un sistema de creencias que hemos construido desde la infancia para sobrevivir en el mundo. Es esa identidad psicológica que hemos formado con base a lo que nos enseñaron, nos dijeron, nos mostraron, idealizamos en nuestras experiencias y en lo que creemos que además nos hace valiosos. El problema es que el ego no refleja lo que realmente somos, sino más bien nos deja una imagen distorsionada de nosotros mismos. O sea, nos hace creer que somos nuestro nombre, nuestro cuerpo, nuestros títulos, nuestra familia, nuestra nacionalidad, nuestros logros, nuestras posesiones, pero en el fondo, nada de eso define tu esencia. El ego es como una máscara que te pusiste sin darte cuenta. Y lo peor es que cuando más te identificas con esa máscara, más sufres cuando la vida no cumple tus expectativas. Las trampas del ego en la vida cotidiana. El ego te convence de que necesitas validación externa para ser feliz. Te hace depender de la opinión de los demás, siempre buscando aprobación y evitando la crítica a toda costa. Si no te reconocen, sientes que no vales. Y si te reconocen, quizás sientes que están siendo poco sinceros contigo. El ego te hace vivir en el pasado y en el futuro, pero nunca en el presente. Y por eso te llenas de culpas por lo que ya pasó y de ansiedad por lo que te podría pasar. Te impide disfrutar de la hora porque siempre te dice que algo falta para que todo esté bien. El ego te hace sentir separado de los demás. Te convence que eres diferente, mejor o peor que los demás. Te hace compararte y competir y te hace juzgar, que es un punto de inflexión importante para entender lo que es el ego, esa Z en medio de esa palabra tan linda que es jugar. Comenzaste a tener ego y comenzaste a sufrir cuando comenzaste a juzgar y dejaste de jugar, en lugar de conectar con lo mejor de ti y con tu comprensión. El ego crea apegos y miedos. Te aferra a lo que crees que te da seguridad, dinero, pareja, reputación, éxito. Y cuando sientes que algo de eso se tambalea, el miedo se apodera de ti. Y el ego te hace reaccionar en lugar de responder. Si te fijas, cuando algo te incomoda, el ego reacciona con enojo, con orgullo, de manera impositiva, con rechazo, porque necesita ante todo defender su identidad. No te deja observar las situaciones con claridad, sino que siempre las interpreta como un ataque o una amenaza. ¿Qué pasa cuando vives dominado por el ego?
Vivir desde el ego es vivir en una montaña rusa emocional. Hoy te sientes eufórico porque lograste algo, pero mañana te sientes vacío porque perdiste eso mismo. Es sentir que siempre necesitas algo más para estar bien. Es querer controlar lo incontrolable. Yo creo que lo hemos vivido. El ego siempre nos promete felicidad, pero solo te da una felicidad temporal y, por cierto, muy frágil. Yo diría satisfacciones que dependen de las circunstancias externas. Por eso, quienes viven desde el ego experimentan constantemente ansiedad y estrés por querer que todo salga como ellos esperan. Frustración cuando las cosas no salen según su plan. Relaciones basadas en la dependencia y el conflicto. Y una sensación de vacío incluso cuando aparentemente lo tienes todo. La clave no es eliminar el ego, sino reducir su influencia. El ego no es algo que puedas erradicar por completo, porque es parte del sistema de creencias y un sistema pedagógico del universo y además un sistema de tu mente. Pero sí puedes aprender a reconocerlo, subraya esta palabra en tu mente, a desactivarlo, desvirtuarlo y a desconectarlo y sobre todo a dejar de ser su esclavo. Reducir el ego significa despertar. Significa empezar a vivir desde la conciencia y no desde las reacciones automáticas. Significa soltar el miedo, el apego y sobre todo la necesidad de aprobación para empezar a experimentar la vida con más ligereza y autenticidad, si así lo quieres llamar. Y ese es el propósito de este curso, que descubras que detrás del ruido del ego hay una versión de ti mucho más libre, más consciente y en paz. El ego es una falsa identidad creada por la mente, un yo construido a partir de pensamientos, recuerdos, etiquetas y creencias. Vive de la comparación, el conflicto y la necesidad constante de validación. Mientras estemos identificados con el ego, sufriremos porque siempre estará buscando algo más. Más éxito, más aprobación, más control. Pero nada de eso nos dará una paz duradera, porque el ego se alimenta de la insatisfacción. La verdadera libertad llega cuando nos damos cuenta de que no somos esa voz en nuestra cabeza, sino la conciencia que la observa. Solo entonces podemos vivir plenamente en el presente, sin miedo, sin necesidad de defender una imagen y sin estar atrapados en el drama de la mente. Edgar Tolle. ¿Será que estás listo para descubrir quién eres realmente, más allá de las trampas del ego? Bueno, respira profundo. El viaje recién comienza y yo seré tu Sherpa en este camino de ascenso a tu montaña de transformación y crecimiento interior. Te veo en la próxima lección.